Buenos días, mi nombre es Emanuel Sotocollar, soy estudiante de la Universidad FASTA de la carrera de licenciado en Recursos Humanos. Actualmente estoy cursando el cuarto año y en esta oportunidad me presento para exponer mi investigación en la presentación del examen final de la materia de trabajo de campo. Mi investigación se basó, ¿sí?, en un diagnóstico de la gestión del personal docente durante un periodo específico que fue del 2019 y 2020 y su impacto en la presentación del servicio educativo en la Escuela de Educación Secundaria número 1 Don César Gascón de la ciudad de Mar del Plata durante el periodo 2021-2022. Este título que yo confeccioné para este trabajo desprende desde el 2019 nosotros, digo nosotros porque yo soy docente de la institución, actualmente también soy secretario. En el 2019, antes de la pandemia, eh, el sistema que se utilizaba para cubrir las licencias del personal titular o provisional para la cobertura de cualquier de estos cargos, ya sea docentes como los cargos también administrativos como de preceptoría, bibliotecarios, ayudantes de laboratorio y demás, eran presenciales. Entonces, en ese tiempo se tardaba desde que un docente solicitaba una licencia médica o no, cualquiera de ellas sea, tardaba 48 horas, 72 máximo en cubrirse porque era presencial. Es decir, el docente solicitaba una licencia por una licencia médica, iba en ese día a reconocimientos médicos, si se le avalaban, automáticamente se daba aviso a la institución y al otro día salía al acto público presencial donde cualquiera podía ir con su oblea, o sea, con su puntaje de ingreso a la docencia y su documento y podía tomar las horas o el cargo. Entonces era un proceso que ya estaba implementado hace muchos años y funcionaba bien porque todo el mundo estaba capacitado, todo el mundo sabía el cronograma, sabía que, por ejemplo, los martes era de todo el área de exactas, los miércoles era de comunicación, los cargos administrativos como de preceptores era de lunes a viernes, los bibliotecarios lo mismo, entonces era un sistema que ya funcionaba. Pero entonces aquí surge mi investigación, porque en el 2020, cuando llega la pandemia, ¿sí?, por el coronavirus, tuvimos que todos aislarnos y al principio se pensaba que era por 15 días y terminó siendo muchos meses y hasta actualmente, hoy que es 18 de octubre del 2022, todavía estamos en pleno proceso de superar la pandemia y la pospandemia y la organización, en este caso, de la secundaria número 1 de Mar del Plata y todas las organizaciones porque esto impactó a todos. Entonces me centro en el 2019 porque era presencial, ¿sí?, los actos públicos para la cobertura, pero también en el 2021 y 2022 en diagnosticar esto que sucedió después de que se habilitó el sistema de actos públicos digitales. Acá empecé a analizar un problema, que es el problema que se generó a esto, que trajo desorganización institucional y de sistemas a raíz de la implementación de los actos públicos digitales. Entonces, es importante analizar las razones que le dan origen a la desorganización, a la lentitud en los sistemas de licencias médicas y coberturas del personal docente de la provincia de Buenos Aires y en su impacto en las funciones de la secundaria número 1 de la ciudad de Mar del Plata. Tomé la secundaria número 1 de Mar del Plata porque es una de las secundarias más grandes del distrito. Actualmente trabajan alrededor de 600 personas, ¿sí?, tanto profesores, personal auxiliar, personal jerárquico, personal administrativo, y tiene una matrícula de aproximadamente 1.200 alumnos. Entonces, para mí la tomé como una buena referencia porque este sistema de actos públicos digitales se presentó en toda la provincia de Buenos Aires para la cobertura de cargos y horas, pero yo también al trabajar en la secundaria número 1 pude notar rápidamente esta desorganización que se dio a raíz de esta implementación del cambio de los actos públicos que sean presenciales, que ya estaban hace muchos años implementados y funcionaba bien, a el acto público digital, donde es un sistema que se presenta, que es favorable
porque uno se puede postular a las horas o al cargo desde la casa o donde estés, porque te puedes postular de tu celular, de una computadora y demás, pero se lanzó con poca capacitación, ¿sí? Acelerado a raíz de la pandemia. La justificación de por qué elijo este tema es esto que venía hablando, ¿sí? La desorganización que trajo, ¿sí? El nuevo sistema de actos públicos, porque el sistema de actos públicos digitales se empezó a desarrollar años anteriores, porque ya la tecnología en sí es importante para toda organización. Y también era importante implementarla a la secundaria número 1 para sistematizar y dar una mejor rapidez y cobertura y digitalizar todo lo que sucedía en formato papel. Pero cuando llega el aislamiento, que al principio eran 15 días y se extendió, tuvieron que acelerar ese proceso de lanzar el sistema, pero se lanzó con poca capacitación al personal y eso trajo desorganización, ¿sí? Esto que comentaba, que en el 2019, hasta el 2019, un docente solicitaba una licencia médica por 30 días y a las 48 horas ya estaba cubierto, acá empezó a pasar de que tal vez en esos 30 días no llegaba a cubrirse por todo lo que conllevaba el nuevo sistema de actos públicos, en realidad digitales. El acto público digital vino para acelerar o para dar respuesta y digitalizar, pero al tener poca capacitación y al lanzarlo tan rápido, trajo desorganización, trajo estrés en realidad a todo el personal y a los estudiantes también porque la continuidad pedagógica se vio muy afectada estos últimos años. El objetivo general de esta investigación, ¿sí?, es diagnosticar la eficiencia de los canales de comunicación interna y externa de la institución secundaria número 1, Don César Gascón, durante los periodos comprendidos entre el 2019 y el 2021, para comprender y proponer procesos mejoradores para la cobertura de puestos vacantes, así disminuyendo la carga de compañeros institucionales, la desorganización, así como también no descuidar la continuidad pedagógica de los estudiantes en el ciclo lectivo 2022, que eso es lo que hablaba. El objetivo es ese es el general, es a donde apuntamos con esta investigación, ¿sí?, para terminar proponiendo temas que puedan mejorar lo que vino, porque el sistema de actos públicos digitales, como lo voy a hablar más al final de esta presentación, vino para quedarse y es una gran herramienta para todo el personal y para las instituciones. Pero al tener poca capacitación y al lanzarse tan rápido trajo su problema. Después de esto, me planteé objetivos específicos, ¿sí?, para tratar de dar respuesta a esta investigación en su conjunto, que es indagar los procesos habilitados para las presentaciones y notificaciones de licencias médicas y administrativas, que al principio no estaba claro cómo solicitar una licencia médica con el nuevo sistema, cómo llegaba la información a la institución, cómo de ahí tenían que mandar para los actos públicos digitales, que al final terminaba tardando muchos días y, como les decía, terminaba no cubriéndose los cargos en principio. Después, analizar el proceso de cobertura de las vacantes producidas por tales licencias, ¿sí? En el transcurso de la investigación que hice, pude analizar este proceso de dónde estaban los problemas y dónde se atascaba y qué es lo que fue pasando en el medio. Evaluar el sistema utilizado hasta el momento para las coberturas de cargos y horas, ¿sí? Hice una evaluación y después pude sacar mis conclusiones de cómo está el sistema actualmente, el sistema de actos públicos digitales. Después, investigar o conocer las necesidades de los distintos actores institucionales con respecto al tema mencionado, ¿sí?, que esto más adelante en la presentación voy a poder comentarles sobre las investigaciones que hice, las encuestas, las entrevistas, de dónde pude recolectar información, ¿sí?, para investigar y conocer. Después, proponer un canal de continuidad pedagógica para los estudiantes y proponer procesos mejoradores para las solicitudes de licencias médicas y administrativas. Esos son mis objetivos específicos a partir de esta investigación. Tuve que elegir una metodología para llevar a cabo esto. Como recién mencionaba,
tuve que centrarme, me pareció lo más conveniente apuntar a encuestas, ¿sí? A los docentes, tomar una muestra, que en este caso tomé una muestra de 50 docentes de la secundaria número 1 para que sea significativo, para poder sacar mis conclusiones, poder analizar, poder después tabular esos datos. Desarrollé una encuesta, ¿sí? Que lo hice a través de un formulario Google, y también desarrollé entrevistas, ¿sí? A tanto a directivos como personal docente y no docente. Entonces es una metodología descriptiva, no experimental. Como les mencionaba, lo abordé desde esas herramientas. Para esto me tuve que organizar, por eso armé un cronograma de trabajo, ¿sí? Donde en principio me centré a hacer las encuestas y las entrevistas para recolectar datos y recolectar información, que eso lo hice desde el 1 de diciembre del 2021 al 14 de febrero del 2022, y esta fecha la puse así estratégicamente porque es donde la escuela está un poco más con menos carga, porque no estamos en periodo de clases, estamos en periodo de compensación, entonces tenía más llegada a los directivos, estaban un poco más sueltos para recibirme para hacer las entrevistas, también los docentes tenían más tiempo de contestar las encuestas, entonces por eso usé estratégicamente esa fecha para poder recolectar datos. Luego de eso tuve que hacer una tabulación de datos y desarrollar la información y poder seguir adelante con la investigación, que es donde más me tuve que apoyar sobre estas herramientas. Y luego hice una visita a la organización, que fue el 7 de marzo, ¿sí? Pero bueno, yo trabajo para esa escuela y trabajaba actualmente en esa escuela, me desempeñé como profesor y secretario, pero ese día me lo tomé para centrarme y poder tener una visión en general, de poder charlar con los docentes, el equipo directivo, el personal, cómo estaba funcionando en ese momento el sistema de actos públicos digitales. Mi marco teórico eh, se basa, ¿sí? En que a raíz de la pandemia del coronavirus, ¿sí? Donde todos tuvimos que aislarnos y tuvimos que dejar nuestros puestos presenciales a pasar a trabajar a la distancia, con home office y con todos los procesos que eran presenciales, pasarlos a la virtualidad, ¿sí? En los procesos de la vida laboral fueron cambiando obligatoriamente. O sea, no hubo, yo elegí hacer home office o mis compañeros o otras organizaciones. Fue de un momento a otro que nos tuvimos que replantear y repensar cómo íbamos a seguir trabajando dentro de la organización para seguir permaneciendo como organización. Una escuela, por ejemplo, mi trabajo se basa en una escuela que no iba a desaparecer, pero la verdad que otras organizaciones tuvieron que, no se pudieron amoldar ni dar respuesta y se terminaron disolviendo. Pero en este caso particular, como esta escuela pertenece a la provincia de Buenos Aires y a la vez al Estado, se pudo mantener, pero bueno, con mucho estrés, con desorganización, y eso es lo que vengo a traer hoy, poder analizar y desarrollar eso, entender lo que sucedió para mejorarlo. Entonces, también me baso en un artículo que es de Jorge Alfredo Hernández, donde él plantea a principios de la pandemia que de estos cambios abruptos que toda la organización tuvo que afrontar y tuvo que dar respuesta. Algunas quedaron en el camino y otras, como la institución secundaria número 1, tuvimos que todos aportar y poner de nuestro esfuerzo para poder salir adelante. ¿Sí? Entonces, como mencionaba anteriormente, la desorganización es el punto fundamental de esta investigación, porque en todos los casos el desorden y la desorganización son contemplados como situaciones a evitar por cuanto hacen peligrar la necesidad de armonía interna, paso esencial para conseguir el equilibrio con respecto al entorno. Las inestabilidades son percibidas como fruto de la incompetencia de la dirección o su desconocimiento. En este caso era un poco de desconocimiento y también se empezó a desorganizar, primero por desconocimiento y también un poco por gestión, porque no estábamos preparados, ni el personal jerárquico, ni los docentes, ni el personal no docente, no estábamos preparados
para avanzar con el sistema de actos públicos digitales tan repentinamente. Además, la organización en equilibrio estable produce otro efecto que no conviene olvidar. Su armonía, su disciplina, su regularidad, su predecibilidad es una organización reconfortante por el cuanto en ella se mantiene el control, se sabe hacia dónde se va, se evitan las sorpresas y se eluden riesgos, reduciendo con ello la ansiedad de todos los afectados. Bueno, acá esto lo menciono porque trajo todo lo contrario que está plasmado acá, ¿sí? Trajo desorden, trajo ansiedad al personal, ¿sí? Que eso derivó en estrés laboral, ¿sí? No se previnieron los riesgos que traía lanzar rápidamente el sistema de actos públicos digitales, ¿sí? No evitamos las sorpresas porque no sabíamos ni cómo postularnos en un momento, después hubo muchos errores en el medio, bueno. Entonces es importante mencionar esto, que es la organización, que es ser ordenado y bueno, es a lo que apuntamos actualmente, pero en ese momento nos agarró de sorpresa, vinieron riesgos, ¿sí? Genera ansiedad en el personal, ¿sí? Y esto también trajo sobrecarga para todo el personal docente, ¿sí? Desde el auxiliar hasta el director y hasta la Secretaría de Asuntos Docentes, ¿sí? Fue algo que es necesario analizar para que no vuelva a suceder. La sobrecarga de trabajo indica que el agotamiento produce una serie de consecuencias de orden físico, emocional, interpersonal, de actitud y conductual. Se ha visto que el agotamiento emocional que va ligado a este tipo de situaciones se asocia con un menor compromiso profesional por parte de los empleados, así como la intención de abandonar la organización donde trabajan. Y esto fue lo que sucedió. Muchos docentes se vieron abrumados porque primero que no podían postularse, no podían conseguir trabajo. Esto trajo mucha crisis a nivel económico para muchos actores institucionales y también para la institución. Como no se podían cubrir los actos, las suplencias que se iban generando, trajo una sobrecarga para los compañeros, es decir, había muchos docentes de aula que estaban de licencia y no se llegaban a cubrir por este nuevo sistema que estaba desorganizado y los preceptores se sobrecargaron. Tenían que, además de hacer toda su tarea administrativa, dar la continuidad pedagógica, pero con muchos docentes en falta. Entonces todos empezaron a presentar cansancio físico, emocional, interpersonal, empezó a haber problemas de vinculación. Entonces es importante esta investigación para mí porque hay que dar respuesta y mejorar este sistema porque en realidad el sistema de actos públicos digitales vino para ayudar, no para empeorar, pero en principio parecía que todo iba para peor. Entonces es por eso que es necesario indagar los procesos habilitados para las presentaciones y las notificaciones de licencias médicas y administrativas, y esto es más o menos lo que mencionaba en los objetivos específicos, ¿sí? Analizar los procesos de cobertura, evaluar el sistema analizado, investigar y conocer las necesidades de los distintos actores institucionales, ¿sí? Proponer un canal de continuidad pedagógica y todo lo que he mencionado en los objetivos específicos. En lo que va de investigación, como comentaba antes, realicé una encuesta al azar de 50 docentes que representan una muestra significativa del personal, ¿sí? Para yo poder después trabajar con esos datos, ¿sí? Donde la encuesta arrojó sobre la capacitación de los actos públicos digitales. Me remonté a esa época cuando salió el sistema, que fue a mediados del 2020. El 50% de los docentes contestó que no recibió ningún tipo de capacitación para postularse, ¿sí? El 44% aprendió solo, es decir, era a prueba y error, y un 6% le enseñó un compañero. Por ahí alguien que aprendió rápido, se empezó a postular y supo, empezó a replicarlo a sus compañeros. Pero esto trajo desorganización, porque si el 50% de los docentes no fue capacitado, se cometían muchos errores tanto a la postulación y el estrés que generaba no saber postularte para tomar un cargo. Luego, otra de las preguntas fue, ¿saben dónde se hacen los reclamos si se llegara a surgir un percance sobre el sistema de actos públicos digitales? La mayoría no sabía, el 20% directamente no sabía, el 28% creía que por mail,
que no sabemos a qué mail, tal vez a la Secretaría de Asuntos Docentes, tal vez a la institución. Otros pusieron que creen que en la Secretaría de Asuntos Docentes, ¿sí? Pero en ese momento la Secretaría de Asuntos estaba cerrada, entonces la mayoría no sabía si tenía un problema con actos públicos digitales, no sabía a quién recurrir. Respecto a la rapidez de la cobertura mediante los actos públicos digitales, ¿sí? Aproximadamente el 28 de los docentes de esos 50 mencionan que era totalmente deficiente, ¿sí? Un nivel medio, 20 docentes, ¿sí? Y muy poquitos era satisfactorio. 2 docentes han comentado que era satisfactorio, ¿sí? Porque tal vez justo le ha tocado postularse a una suplencia y haber quedado rápidamente, pero la gran mayoría presenta que es un sistema deficiente, ¿sí? Pero esto es porque antes en lo presencial tardaban 48 horas y ahora estaban tardando semanas en cubrirse, y esto es lo que refleja la encuesta. Otra de las preguntas es, ¿cómo valorarías el proceso en general para la cobertura? Contando el envío del pedido de las escuelas, la publicación de las ofertas, la propuesta de la designación y la toma de posesión a través del sistema. ¿Sí? La gran mayoría contestó que es medio, ¿sí? Pues, analizando todo este proceso que mencioné, pero también un número significativo, que es de casi 20 docentes, lo menciona como deficiente, ¿sí? Y acá se puede notar que la minoría menciona que es satisfactorio, muy bueno, y ni hablar de excelente, que solamente uno contestó. Entonces esto también hace referencia a que el sistema está desorganizado y tardaba, ¿sí? Desde el pedido de cobertura a la designación. ¿Cómo valorarías la transparencia de las asignaciones docentes a través del sistema? Porque al principio no se entendía muy bien quién quedaba postulado, quién tenía prioridad, dónde estaban los puntajes, no se veían los puntajes. Entonces empezó a circular de que no era muy transparente. Por eso esta pregunta la hice. Y muchos han presentado que es deficiente, que no se presenta una transparencia en el sistema. Otros presentan, grandes presentan que es satisfactorio, así que acá podríamos hablar que un 50 y 50 han dicho que muchos desconfiaban, y esa desconfianza estaría buena eliminarla, porque no está bueno estar en un sistema que uno duda, ¿sí? Es por eso también que realicé esa pregunta. Y si tuvieras algún inconveniente en el proceso de postulación o de asignación, ¿de qué forma valorarías la resolución de este problema? También puedes valorar si conoces la experiencia de tus compañeros, ¿sí? La gran mayoría mencionó medio, ¿sí? 50% prácticamente que mencionó medio, que no está ni, ni tan mal ni bien, pero está medio, o sea, como que eso también habría que mejorarlo. 10 personas contestaron que es deficiente, 10 personas que es satisfactorio. Entonces hay muchos que están ahí, están en el medio, como diciendo que el sistema por ahí no han podido resolver como uno quisiera o con la rapidez que uno quisiera esos inconvenientes que fueron pasando durante el proceso de selección. Siguiendo con la encuesta, ¿sí? Habían algunas afirmaciones que los docentes tenían que contestar, y por mencionar alguna, creo que es más fácil cubrir un docente por actos público digital que presencial. La ausencia de docentes, preceptores directivos en la institución hasta la cobertura me causa estrés. Los alumnos poseen actividades de continuidad pedagógica en todo momento mientras se produce la cobertura por acto público digital. Creo que los directivos están más estresados porque el sistema de actos públicos es lento, digital es lento, y se quedan sin personal. En mi escuela veo que cubren absolutamente todas las licencias o provisionalidades rápidamente. Acá, haciendo una síntesis de estas afirmaciones, ¿sí? Las respuestas, en el punto número 1, ¿sí? La mayoría de docentes opina que no es fácil cubrir un docente por el sistema de actos públicos digitales, ¿sí? En la siguiente afirmación, notamos que gran parte les genera estrés dicho que queden puestos sin cubrir, ¿sí? Porque, como les decía anteriormente, un preceptor se tenía que hacer cargo de todo el curso porque no se cubrían los docentes. Se puede observar en la siguiente que los alumnos quedan en su mayoría sin continuidad pedagógica, y esto afecta al alumnado en sus aprendizajes, ¿sí?
En la afirmación número 4 vemos que los docentes base, o sea, los profesores y los preceptores, notan que sus directivos están más estresados por la lentitud y la falta de cobertura de puestos, porque tener muchos puestos sin cubrir genera gran estrés porque genera desorganización. Y por último, queda en evidencia que no todas las vacantes se cubren en este sistema de actos públicos. O sea, no solo el sistema vino estando lento, sino que directamente a veces no se llegaban a cubrir. Al finalizar la encuesta se expusieron 2 preguntas a desarrollar donde el docente podía expresar libremente varios renglones y una de ellas fue: ¿te parece bien que se siga utilizando el sistema de actos públicos digitales al 100% cuando termine la pandemia? Y la gran mayoría respondió que no, pero sí se hacen algunos cambios, puede mejorar la rapidez y las ofertas publicadas, capacitaciones a los directivos y a los docentes del sistema podría seguir a modo simultáneo con los actos públicos presenciales. Estas afirmaciones que recopilé, la puse acá como para exponer, porque es fundamental, ya que los docentes mismos aceptan el sistema de actos públicos digitales, reconocen que es un buen sistema, pero hay que mejorarlo, hay que capacitar, y se tendría que hacer en simultáneo para no dejar atrás lo presencial, que más adelante lo voy a decir por qué. ¿Qué mejorarías del sistema de actos públicos virtuales? La gran mayoría destaca que se debe mejorar lo antes mencionado, o sea, la rapidez, la transparencia y la accesibilidad. En conclusión, luego de haber transitado por esta investigación donde se pueden obtener datos, tabularlos y llegar a información valiosa para este análisis, puedo concluir que este nuevo sistema de actos públicos virtuales trajo desorganización, estrés laboral y una sobrecarga de las tareas docentes y directivos del establecimiento, así como también afectando a los alumnos por consecuencias la falta de continuidad pedagógica, esto que antes mencionaba. Pero también sigue el sistema, haciéndole algunos ajustes o poniendo de forma complementaria a los actos públicos presenciales, podía ser un sistema eficaz y eliminar todas estas cuestiones negativas que hasta el momento están presentes en el sistema. Por eso, aquí es lo más lindo de la investigación, donde puedo proponer algunas acciones y sistemas para que esto mejore, ¿sí? Porque mi carrera de licenciado en recursos humanos creo que es fundamental intervenir como futuro de licenciado en recursos humanos y como actor institucional actualmente de una escuela, siendo personal del equipo de conducción, es necesario traer propuestas mejoradoras y es por ello que pensé algunas. En primer lugar, a pedido de los docentes y la institución, por todo lo antes expuesto, se propone para organizar, agilizar y mejorar el sistema de coberturas docentes, como así también por consecuente disminuir el estrés que se genera a los docentes que se ven afectados por la falta de personal, las siguientes acciones. Poner en funcionamiento los 2 sistemas de actos públicos, tanto el virtual como el presencial. Y esto lo pensamos, en realidad lo pensé de la siguiente manera: el virtual tiene que seguir estando, porque está bueno que un docente se pueda postular en cualquier momento, desde su casa, desde su celular, no tenga que trasladarse, esto hace que ahorre en combustible, no tenga que salir del trabajo, pedir permiso para ir a la Secretaría de Asuntos Docentes a postularse, simplemente se postula de su casa y espera ser designado o por puntaje espera ser designado. Entonces, el sistema de actos públicos digital vino para quedarse y es correcto, pero a esto hay que sumarle capacitación, ¿sí? Presentar a los docentes desde cómo se postula, cómo es el proceso de designación, que sea transparente, que se muestren los puntajes de todos los docentes, ¿sí? Que se muestren los docentes cuántos cargos poseen, porque el sistema también, si en un ciclo lectivo ya tomaste un cargo, te inhabilita para tomar otro cargo, y hubo algunos errores como ese tipo, que hay docentes que han tomado 2 cargos en el mismo ciclo lectivo, entonces por eso se empezó a generar desconfianza del sistema. Entonces, que eso sea un poco más transparente, que sea visible cuando uno se postula, ¿sí? Pero también mantener el sistema de actos públicos presenciales, ahora que ya no estamos en el periodo de crisis sanitaria, donde todos estamos dictando clases en nuestras aulas, yendo a nuestro trabajo presencial. Podemos acercarnos a la Secretaría de Asuntos Docentes, que tiene sus actos de
su lugar para hacer actos públicos presenciales y poder ahí hacer algunos actos públicos, o sea, hacer los dos en simultáneo. Ahí se puede hacer, por ejemplo, los cargos de índole jerárquico, se pueden hacer presenciales, ¿sí? Los de preceptor, que es fundamental cuando si un preceptor presenta una licencia de 30 días, cubrirlo rápidamente, entonces volver al sistema de actos públicos presenciales que llevaba 48 horas para poder cubrirlo, no ahora que está tardando hasta 2 y 3 semanas. Entonces, poder diferenciar, decir, bueno, por ahí todo lo que es profesorado que vaya por actos públicos digital, pero todo lo que es preceptores, personal administrativo y jerárquico que sea presencial. Entonces, ir de la mano con esos dos sistemas, ¿sí? Uno con la capacitación que requiere y otro como era en el 2019. Entonces, se cubren rápidamente y baja el nivel de estrés y de incertidumbre en la escuela, porque actualmente, como el sistema de actos públicos digitales tarda en designar un docente, pasa esto, que quedan vacantes sin cubrir, quedan cursos sin cubrir, los estudiantes no tienen continuidad pedagógica, los preceptores se sobrecargan y a la vez se sobrecarga el personal jerárquico. Entonces hay un nivel de estrés muy elevado, donde ninguno de los actores se pueden recuperar para el día siguiente, ¿sí? El estrés, todo trabajo tiene estrés, pero el estrés diario, donde uno descansa, el otro día vuelve a estar apto para seguir trabajando acá, se llegó a un punto donde quedan tan estresados que, bueno, genera irritabilidad, genera un mal clima laboral, bueno, eso se tiene que mejorar. Luego, capacitar a todo el personal docente, como mencionaba, y jerárquico para el uso del sistema de actos públicos virtuales, ¿sí? Para que sepan postularse, resolver en caso de un contratiempo rápidamente, o en caso de tener un reclamo, que eso es lo que ya mencionaba. Implementar el sistema de actos públicos virtuales solo para profesores, que es lo que mencionaba, ¿sí? Los demás, los cargos base, preceptores, bibliotecarios, ayudantes de laboratorio, jerárquicos que sean presenciales, porque es lo que más se necesita tener en el establecimiento. Que todos los profesores dejen material para las posibles ausencias, es decir, acá la propuesta es la siguiente, que cuando un docente presenta una licencia médica, no médica, cualquier tipo de licencia, en el mismo momento tiene que dejar el plan de continuidad pedagógica para los estudiantes, para que el preceptor, que es que se hace cargo del grupo, pueda seguir el programa con las tareas que dejó el profesor, porque actualmente eso no se hace. Eso sobrecarga a los preceptores, pero a la vez deja sin clases, que es nuestra finalidad, es enseñar, acompañar la trayectoria de los estudiantes y no dejarlos sin clases. Entonces, que vaya de la mano este sistema, ¿no? Que uno presenta una licencia, pero a la vez presenta el plan de continuidad pedagógica hasta que se tome el suplente, considerando esta lentitud que en este momento estamos atravesando, ¿sí? Todo esto, bueno, lo pude ir fundamentando y acompañando con bibliografía, en primer lugar, de la bibliografía que propuso nuestra profesora Marianela Di Marco, ¿sí? Que es una bibliografía que me ayudó para transitar esta materia y para poder llegar a hacer este trabajo. Y a la vez otras complementarias como de Marta Ales, el recurso humano y la productividad, como el de Alfredo que hablaba de esta desorganización, sí, me pude respaldar sobre bastante bibliografía para darle sustento a esta investigación. Bien, así que espero que haya sido claro mi investigación y mi presentación. La verdad que para mí, para lo personal y para lo profesional, me ha servido mucho estudiar este modo de investigar, que antes no lo tenía en claro. Entonces hoy puedo trasladar esto a mi trabajo y puedo saber cómo analizar, cómo procesar información y cómo dar respuestas, ¿sí? Mejoradoras para cualquier inconveniente que se presente en la institución. Así que agradezco por haber tenido esta materia y espero haber sido claro y poder llevar adelante este final como corresponde. Les agradezco mucho.